Hola artistas, bienvenidos al canal de Exclusive Muebles. Yo soy Javi y en el vídeo de esta semana os vamos a contar cómo hemos restaurado este viejo sofá isabelino. Como os enseño, el sofá tenía indicios de tener insectos, pero no esperábamos encontrarnos lo que nos hemos encontrado en esta pieza. Antes de empezar con el trabajo, os quiero enseñar lo que buscamos. Buscamos pasar este sofá viejo en un sofá clásico con una línea muy elegante y fina. Mirando por internet, el valor que tienen es en torno a unos 1.300-1.500 euros. Ahora ya sí, empezamos con la restauración. Lo primero que vamos a hacer es quitar todo el tapizado antiguo. Este tapizado está hecho por la zona donde se ve con chinchetas individuales y por la zona donde no se ve está sujeto con clavos de tapicero. Así que vamos a tener un buen rato para conseguir desvestir el sofá por completo. Las herramientas que vamos a utilizar son un pequeño pie de cabra o una barra de uña pequeña, un quitagrapas y un quitaclavos. Hay zonas donde tirando con la mano sale bien, pero hay otras zonas que sí que hemos tenido que utilizar la herramienta para poder sacar las chinchetas o los clavos. Vamos a tener que tener en cuenta un par de cosas a la hora de desvestir el sofá. Una de ellas es fijarnos bien cómo está tapizado el tapizado original. A lo que me refiero es que los tejidos luego van a llevar un orden de montaje. Por poneros un ejemplo, si yo pongo primero lo que es el respaldo que va a ir clavado por atrás y luego intento meter lo que es el asiento, no voy a poder porque voy a tener el tejido del respaldo. Si lo hago al revés, sí que voy a poder ir con el tejido del asiento hasta el final. Y lo otro que voy a tener en cuenta va a ser etiquetar los cortes de los tejidos antiguos, que los utilizaré como patrones para cortar el tejido nuevo para que me sea más fácil y más rápido cortarlo. Mirad qué regalito nos acabamos de encontrar. Y mira, por aquí también ha atacado un poco. Esta parece que no le ha gustado esta madera, pero esta sí, esta le ha encantado. Aquí también tenemos más. Aquí. Mirad por aquí atrás. Es el mismo tablero, pero por la parte de atrás. ¿Por qué sé que está muerta? Porque mirad, ha hecho un destrozo de la hostia, con perdón. Por aquí no tenemos ningún indicio de bicho, la madera está sequísima, ¿vale? Y el polvo, sobre todo el polvo este que está tirando, no está fresco, está muy seco. Por eso creo, ¿sabes? No estoy seguro al 100%, pero creo que está muerta, que esta es una plaga que atacó hace tiempo, porque si estuviera activa hubiera arrasado con mucho más, obviamente, y no me tira más serrín por ningún lado. Esto nos va a tocar, todo esto aquí, consolidarlo, porque no vamos a cambiar este travesaño, obviamente. Y vamos a tratar la carcoma, no vamos a hacerle cuarentena, pero la vamos a tratar agujero por agujerito, todo lo que se ve por fuera. Tras ver esto, no vamos a perder ni un segundo. Vamos a aplicar a esta zona ya un buen baño de producto anticarcoma. Antes de seguir con el tratamiento anticarcoma, tengo que limpiar bien la madera y quitar el acabado que tiene, ya que si lo aplico encima de este acabado, el producto no va a penetrar en la madera y no va a servir de nada aplicar el producto.
El sofá, si no me equivoco, tiene un acabado de goma laca sobre un ebanizado, que es este tinte negro tan característico que tiene. Para quitarlo, la mejor forma ha sido rascar, quitar ese brillo tanto con lija, lijadora o una rasqueta y luego limpiar toda la madera con ácido sálico. El ácido sálico o sal de limón ya no lo habéis visto utilizar muchas veces y sirve para limpiar manchas. Se mezcla con agua a una proporción de una parte de ácido por 10 partes de agua y se disuelve mucho mejor con agua caliente. Para aplicarlo se pincela sobre la superficie y se deja actuar en torno a unos 20 minutos, media hora. Yo en este caso tuve que rascar con un cepillo de alambre para ayudarlo un poco a que penetrara bien en la madera, pero no suele ser necesaria esta acción. Como podéis ver, nada más aplicarlo empieza a disolverse lo que es ese color negro que tiene y se empieza a ver la madera al natural. Después, en torno a 20 minutos, media hora que tarda en actuar el ácido por completo, hay que limpiar la madera muy bien. Y para limpiarlo utilizamos agua y un trapo. El agua nuevamente es mejor que esté caliente porque va a limpiar y va a quitar mejor los restos de ácido. Ya tenemos la madera más o menos limpia, nos faltará después lijarla bien y prepararla para después barnizarla. Pero antes vamos a seguir con el tratamiento anticarcoma que habíamos parado antes, para quitar el acabado que tenía la madera. El tratamiento que voy a hacer va a constar de, en todos los agujeros que vaya viendo, introducir con una aguja el producto anticarcoma. Y después voy a pincelar lo que es toda la madera del sofá con el mismo producto para dejarlo envuelto durante 15 días con un film protector totalmente hermético. El dejarlo envuelto lo que va a hacer es que este producto tarde más en secar y por lo cual actúe de una forma más eficaz. Tras pasar 15 días vamos a seguir con el trabajo. Voy a consolidar y agregar material a esa zona dañada. La consolidación la voy a hacer con cola blanca o pegamento de carpintero. Lo primero que voy a hacer es compactar esas zonas que están sueltas pegándolas otra vez a nuestro listón. Una vez que tengo pegadas esas zonas sueltas y lo que es el tablón ya compactado, hecho todo una pieza, daré la vuelta al sofá, ya que por el otro lado donde tengo mejor acción a los agujeros, e iré agregando con una aguja una mezcla de cola blanca, alcohol de 96 grados y agua. Con esto lo que estoy haciendo, estoy agregando material a esas galerías que hace el bicho y ya deja de estar la madera hueca para estar rellena con esta mezcla de pegamento, cola y alcohol. Este proceso lo voy a tener que repetir en varias veces, dejando secar bien entre cada vez que añado la mezcla. Más o menos, para que os hagáis una idea, echaba una vez a primera hora de la mañana, dejaba secar hasta última hora del día, volvía a agregar material y así hasta el día siguiente. Eso lo hice durante 3 o 4 días hasta que ya no entraba más líquido de esta mezcla dentro de los agujeros y ya estaban los agujeros prácticamente sellados. La idea de esto es que la madera vuelva a ser un bloque, no tengamos la madera unida por pequeñas fibras que nos ha comido el bicho, es decir, que sea todo un bloque, aunque no sea un bloque todo de madera, pero tenemos un bloque unido.
Ya con el relleno seco, lo siguiente que hice en esta zona fue colocar un taco de madera. Originalmente ya traía un taco de madera, pero estaba bastante comido, así que preferí cambiarlo. Otro arreglo que tuvimos que hacer era que las patas estaban un poco sueltas y se movían. Aparte, si te fijabas, se veían abiertas hacia afuera ligeramente. Si os fijáis, lo que es la unión de las dos piezas estaba relleno con una masilla, pero estaba bastante mal hecho. Así que una de las cosas que hicimos fue rascar y abrir un poco más el agujero y pegar todo eso bien con cola. Después, con una cuerda, la atamos a un travesaño del sofá para llevarla a su posición y queda atada durante 24 horas hasta que secó el pegamento. Esta operación la hice en las dos patas delanteras porque las dos se movían un montón. Ya, para acabar con los arreglos, solo nos queda reconstruir las zonas dañadas. Para ello voy a utilizar dos tipos de masilla de dos colores, una va a ser de color caoba y otra va a ser de color roble. Y luego aparte voy a utilizar también tinte de caoba y nogalina, todos materiales con base agua. La reconstrucción la voy a hacer con diferentes tipos de masillas y diferentes tintes para que no se vea un pegote de masilla con un color liso. Quiero que tenga, imitar un poco la textura que hace la madera. Esto lo voy a hacer con el pegamento fresco, porque así también se me va a mezclar un poco con la masilla, va a secar a la par y se me va a convertir en una masilla un poco más dura y resistente. Así que lo voy a hacer con el pegamento fresco y las cuerdas enganchadas. Bueno, pues ya tendríamos las reconstrucciones más o menos hechas. Si os fijáis, no tenemos un pegote de un solo color, tenemos dos tonos distintos y eso ahora lo vamos a teñir y prácticamente luego cuando se acabe todo el proceso de reconstrucción no se va a notar prácticamente nada. Primero le voy a aplicar un tinte color caoba para darle un toque rojizo a lo que es toda la masilla y toda la zona. Una vez esté seco este tinte de caoba, le voy a dar por encima nogalina. Esto va a hacer que este tinte rojizo tenga un aspecto un poco más marrón, pero conservando ese rojizo que tiene este tinte caoba. Porque si os fijáis en la madera, ahora mismo tenemos una madera que es rojiza, pero no tenemos un rojo rojo, sino un marrón rojizo, digamos. Y en la parte de atrás, en el tablón dañado, también voy a seguir la misma operación, pero en vez de utilizar una masilla de color, voy a utilizar una masilla de relleno de madera. Ya tenemos todos los arreglos listos, así que vamos a preparar la superficie para barnizarla. Voy a lijar todo, primero con una lija de 80 y luego voy a acabar lijando con una lija de grano 180. Si os fijáis ahí donde está la unión de la pata con el travesaño horizontal, ahí está uno de los arreglos que hemos hecho con la masilla y ha quedado muy bien, ha quedado muy natural y muy integrado en lo que es la madera del mueble. Ya con la madera lisita y limpia de polvo la voy a sellar. Para sellarla voy a utilizar un tapaporos o un sellador y nuevamente va a ser un producto con base agua. Le voy a aplicar un par de manos, dos manos de tapaporos con una brocha a toda la madera antes de empezar el proceso de barnizado.
Con nuestro tapaporos seco y antes de barnizar vamos a pasar con una lija. Esta vez vamos a aumentar el grano, le vamos a poner un grano de 240, vamos a lijar toda la superficie y vamos a volver a limpiar el polvo. El barniz que voy a utilizar es un barniz al agua incoloro con acabado mate. Le voy a dar 3 manos de este barniz y voy a lijar entre cada mano de barniz con una lija de grano 500. Con este lijado lo que voy a conseguir es que una vez que esté acabado el barnizado, cuando pasemos la mano esté completamente liso y sea muy agradable de pasar la mano sobre la madera. Con esto podemos dar por concluida la fase de restauración de lo que es la madera y vamos a comenzar por lo que es la restauración del tapizado. El sofá tiene un relleno tanto en el respaldo como en el asiento que vamos a mantener. El del asiento le vamos a reforzar y le vamos a reforzar con unas cinchas. Lo vamos a reforzar con unas cinchas elásticas que va a dar fuerza a este relleno, que lo vamos a conservar porque está en muy buen estado. La colocación de las cinchas tiene que ser cruzada entre ellas para que una vez que están todas colocadas sea todo un cuerpo que esté unido y sea fuerte. Vamos a colocar en total 6 por cada hueco. Y algo que tenemos que tener en cuenta aquí es dejar un poco más largo la punta de la cincha para hacerle un doble grapado, para que así dé mucha más fuerza y más resistencia de que si se nos escapa una grapa tener más que lo sujete. Para el relleno del tejido vamos a utilizar varias espumas diferentes. Para el asiento vamos a utilizar una espuma de 5 centímetros de grosor de densidad alta y luego por encima vamos a colocar una espuma de 1 centímetro de grosor de densidad baja. Esta espuma que vamos a colocar por encima lo que va a hacer es crearnos la forma redondeada que tiene el asiento. Y para el respaldo vamos a colocar una espuma de 2 centímetros de grosor de densidad media. Cuando ya las tengo cortadas a la medida, las voy a pegar con un pegamento en spray a lo que es el relleno del sofá. Pegarlas al relleno luego me va a ayudar mucho a la hora de tapizar porque no se me va a estar moviendo este relleno cuando esté tensando el tejido. El tejido que vamos a utilizar para tapizar es un tejido en un tono blanco lino, que combinará perfecto con la madera oscura que tiene el sofá. Acordaros que al principio del vídeo dije que iba a utilizar los tejidos antiguos como patrones para el tejido nuevo, para cortar los tejidos nuevos. Y acordaros también que os dije que tenía un orden de colocación del tejido, así que vamos a empezar primeramente por el asiento. Lo primero, lo vamos a colocar en su posición y lo vamos a clavar tensándolo con clavos de tapizar para después engrapar todo el tejido en su sitio. Con el tejido bien sujeto con los clavos de tapizar, voy a empezar a ir sustituyendo los clavos por grapas. Algo a tener en cuenta aquí es tensar un poco con la grapadora en cada grapa que colocamos, fijándonos de que quede la curva lo más fina posible. La siguiente zona a trabajar van a ser los laterales. Antes de colocar el tejido voy a colocar un relleno de 2 centímetros que va a ser el mismo que va a llevar el respaldo. Cada lateral tiene 2 cortes de tejido.
Tendré que colocar primero el corte que va a ir por el interior y después tengo que colocar el corte que va por fuera. Este corte que va por fuera va a solapar sobre el otro corte. Y así se vería el tejido colocado. Como veis, tenemos un corte por encima del otro corte. Ya con los dos laterales colocados voy a pasar con el respaldo. La espuma del respaldo la voy a pasar por abajo, la voy a dejar clavada y ya voy a aprovechar para hacer el recorte hasta donde quiero que llegue. Y aquí la importancia de haber colocado el tejido en la forma que lo hemos colocado. Si hubiéramos empezado, por ejemplo, por el respaldo, ahora mismo tendríamos el tejido llegando hasta el final, enganchando, y no podríamos pasar el tejido de abajo ni la espuma de abajo. Así que era importante seguir este orden de montaje. Para fijar el tejido, misma operación que hemos hecho en el asiento. Primero lo clavaremos con unos clavos de tapizar para luego irlos quitando y ir grapando todo el contorno del tejido. Con todos los cortes de tejido ya colocados en su sitio, vamos a cortar el sobrante del tejido y hacer algunos remates, como puede ser hacer aquí un doble grapado o remeter la tela en alguna zona que tenemos que. Ya lo tenemos casi listo. Nos falta por colocar un par de elementos, que va a ser la pasamanería para rematar todo el tejido y ocultar el grapado, y un corte de tejido no tejido para tapar la parte de abajo del sofá. La pasamanería que hemos elegido es una pasamanería muy discreta del mismo color que el tejido y la vamos a pegar en toda la zona de grapado con una pistola de pegamento caliente. La pasamanería la llevará en toda la zona donde está el grapado. Originalmente el sofá llevaba chinchetas y es donde vamos a colocar nosotros la pasamanería, que es donde hemos colocado a su vez las grapas. Y ya por fin, después de mucho trabajo, lo tenemos listo. ¿Qué os parece el resultado final? Esperamos que os haya gustado este trabajo y nos hayamos ganado vuestro like con este vídeo. Si aún no lo has hecho, te animo a que te suscribas al canal y nos vemos la semana que viene con un nuevo trabajo de Exclusión Muebles.